Mi nombre es Leandra Ortega Velasco y tengo 84 años. Me llamo así por mi abuela, una mujer a la que nunca conocí, pero de la que siempre se decía que era dura como la tierra seca del altiplano. Hoy, a esta edad en la que muchas solo esperan la muerte con resignación o con dulzura, yo he decidido hacer lo contrario, hablar, porque el silencio que cargué por más de 7 décadas no me ha dado paz. Al contrario, me pudrió por dentro, como mojo en una casa cerrada, y ahora, cuando me siento en la mecedora junto a la ventana y veo pasar las palomas del tejado o escucho a los niños del barrio gritar en la calle, algo dentro de mí grita más fuerte que ya basta de callar, que tengo que contar lo que viví, lo que vi, lo que aprendí a ocultar, no porque crea que cambiaré el mundo a estas alturas, sino porque mi historia también es la de muchas otras mujeres que nacieron, vivieron y murieron sin saber siquiera que tenían derecho a no servir, a no obedecer, a no agachar la cabeza. Nací en 1941 en una casa de adobe, con techos de teja roja y paredes tan gruesas que en verano se podía sentir el fresco y en invierno el frío se colaba hasta en los huesos. Sí. Estaba en las afueras de un pueblo que ya ni aparece en los mapas, en la sierra entre Michoacán y Guerrero, donde la tierra es roja y los hombres crecen creyéndose patrones del destino y las mujeres herramientas para la honra familiar. Mi madre se llamaba Tomasa y tenía manos grandes, curtidas de lavar ropa ajena en el río, y una mirada que parecía apagada desde que tengo memoria. Nunca supe si alguna vez fue alegre, si alguna vez soñó con otra vida. Yo era la quinta de 7 hijas, y desde muy niña entendí que en esa casa todas nosotras habíamos nacido con un único propósito: servir. Servir a los hombres de la familia, servir en silencio, servir sin preguntar, sin exigir, sin esperar nada a cambio. Mi padre, Eusebio, era un hombre de pocas palabras y muchas órdenes. No necesitaba gritar para imponer miedo. Bastaba con su sombra entrando por la puerta al anochecer para que todas nos calláramos. Mi madre se paraba de un salto, mis hermanas bajaban la mirada y yo, aunque fuera pequeña, sabía que tenía que hacerme chiquita, invisible, útil. «No estorbes», me decía mi abuela Justina, que vivía con nosotros hasta que murió cuando yo tenía 11 años. Las mujeres que estorban se pudren solas. Y esa frase me quedó grabada como una maldición. Desde los 6 años ya sabía poner la mesa, doblar la ropa, preparar el maíz para las tortillas y, sobre todo, leer las señales del ambiente, saber cuándo callar, cuándo moverse rápido, cuándo desaparecer. Lo que más me dolía no era el trabajo ni el cansancio, ni siquiera el frío en los huesos durante los inviernos. Lo que más me dolía era ver a mi madre mirando por la ventana, con las manos quietas sobre el delantal, como si pensara en algo que ya no podía ser. A veces me preguntaba si ella alguna vez había amado a mi padre, si alguna vez alguien la había mirado como algo más que una mujer funcional, pero nunca me atreví a preguntárselo. No se hablaba de eso. En mi casa no se hablaba de casi nada. Las únicas conversaciones largas eran entre los hombres cuando discutían de política,
ganado o terrenos. Las mujeres solo hablaban de comida, de enfermedades o de lo que había que arreglar antes del domingo, y si una se atrevía a hablar más de la cuenta, enseguida alguien soltaba la frase maldita: «Calla, mujer, que nadie te preguntó». A los 9 años ya entendía perfectamente que mi destino estaba marcado, que me casarían con quien mi padre eligiera, que sería sirvienta de mi marido, que mis hijas serían sirvientas de sus hermanos, y que así era. Así había sido siempre. Mi madre lo aceptó, mi abuela lo aceptó, y si alguna vez tuvieron otra idea, la enterraron tan profundo que ya ni se notaba. Yo no soñaba con estudiar, ni con viajar, ni con ser doctora o maestra, como decían otras niñas del pueblo, porque nadie me enseñó que eso era posible. Yo soñaba con que, tal vez, si hacía todo bien, si no me rebelaba, si era buena hija, buena hermana, buena mujer, alguien me querría, pero el querer, como lo entendí después, era un lujo que nosotras no podíamos permitirnos. La primera vez que sentí que algo dentro de mí no encajaba fue una tarde de diciembre. Yo tendría unos 12 años. Estaba lavando los pañales de mi hermano menor, Laureano, en la pila del patio. Mis manos estaban heladas, llenas de ceniza y jabón, y él estaba llorando con una fuerza que me partía el alma. Mi madre había salido a buscar algo al pueblo y yo me quedé sola con él. Lo levanté, lo abrigué, lo mecí, y ahí, mirándolo, me brotó una rabia que no supe de dónde venía, porque él sería el señor de esa casa algún día. ¿Por qué a él no se le exigiría lo que a nosotras? ¿Por qué nosotras solo éramos buenas si obedecíamos? Y al mismo tiempo me sentí culpable, como si solo pensarlo fuera una traición. Lloré en silencio esa tarde, no por el dolor físico, sino por la conciencia de que algo estaba profundamente roto en esa lógica que nos rodeaba, que algo no estaba bien. Pero, ¿a quién se lo iba a decir? ¿A mi madre que apenas hablaba? ¿A mis hermanas que rezaban cada noche por un buen marido? No, me lo tragué, como me tragué tantas cosas. Desde entonces, cada vez que barría el piso, cada vez que recogía las sobras, después de que los hombres comieran primero, cada vez que escuchaba a mi padre decir que una mujer debía aprender a aguantarse la lengua, sentía esa misma punzada. Una mezcla de rabia y resignación, como una voz que susurraba dentro de mí: esto no es vida, esto no debería ser así. Pero esa voz era pequeña, tenía miedo, y yo también lo tenía, porque en esa casa, en ese mundo, las mujeres que hablaban eran locas, las mujeres que se rebelaban eran echadas, las mujeres que querían más eran vistas como una amenaza. Y yo no quería ser ninguna de esas cosas. Yo solo quería que algún día alguien me viera de verdad, que alguien escuchara mi historia, y por eso estoy aquí ahora, con los ojos llenos de arrugas y el corazón todavía tiritando por dentro, para contar lo que callé durante más de 80 años, porque aunque ya no pueda cambiar mi pasado, aunque ya no tenga fuerzas para correr ni pelear, todavía tengo voz, y eso, después de tanto tiempo, es un milagro. Mi nombre es Leandra Ortega Velasco, y esta es mi historia. No fue una sola cosa,
No hubo un evento puntual que me empujara a querer hablar, a romper esta cadena de silencios que desde generaciones nos envolvía como una soga suave pero constante. Fue más bien un rumor que se fue volviendo grito, un murmullo que durante años apenas se sentía y que de pronto, con el paso del tiempo, con las muertes, con los vacíos, con los rezos frente a tumbas frías, comenzó a resonar dentro de mí con una fuerza que no pude seguir ignorando. A veces la gente cree que los recuerdos se desvanecen con los años, que la vejez limpia la memoria como la lluvia limpia la tierra. Pero no, hay recuerdos que se afilan, que se vuelven más nítidos, más agudos, como si el alma ya sin defensas los dejara pasar directo al pecho. Y eso fue lo que me ocurrió. La muerte de mi hermana Eustaquia fue el primer campanazo. Éramos 5 hermanas. Yo, Leandra, era la del medio. Eustaquia, la segunda. Siempre fue callada, sumisa, la más tranquila según mi padre, la que no causaba problemas, la que aceptó casarse con un primo lejano, Vicente, sin decir una sola palabra, la que aguantó golpes, insultos y ausencias sin quejarse jamás. Murió a los 78 años de una enfermedad silenciosa como había vivido. En su entierro, mientras escuchaba al cura repetir las palabras que ya ni creo, eso de que descansaría en paz, de que Dios la recibiría con los brazos abiertos, de que su vida fue ejemplo de virtud y obediencia, sentí una presión en el pecho que me hizo sudar bajo el velo negro, no por tristeza, no por pena, sino por rabia. Rabia de ver cómo todos la recordaban como una mujer buena, simplemente porque nunca alzó la voz, porque nunca incomodó, porque se dejó consumir hasta el último aliento sirviendo a otros. Y yo sabía que por dentro, en silencio, ella había sangrado toda su vida. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, con la lámpara de queroseno encendida y una taza de agua tibia entre las manos. Miré mis dedos torcidos por la artritis y me sentí inútil. Pensé, ¿cuántos años más me quedan? ¿Y qué dejo detrás? ¿Qué historia van a contar de mí cuando me muera? ¿Dirán también que fui una buena mujer por haberme callado? ¿Por haber sido servicial? ¿Por haber aguantado sin romperme del todo? No lo soporté. Sentí que tenía que hablar con alguien, que tenía que contarle a alguien cómo era de verdad crecer en una casa donde las mujeres no nacían para ser personas, sino funcionarias del hogar, donde ser mujer era sinónimo de deber, de carga, de servidumbre. Pero no había nadie. Mi esposo, Tomás, había muerto años antes, y mis hijos, aunque cariñosos, vivían lejos, ocupados con sus propias vidas. Las amigas de mi edad ya eran muy pocas, y las que quedaban no querían recordar. Preferían hablar de recetas, de los nietos, de las pastillas para la presión. Pasaron semanas, volví a la rutina. Mis días se hicieron otra vez iguales. Levantarme con los huesos cansados, revisar el pan del desayuno, ordenar la sala aunque no hubiera visitas, regar las plantas como si en ese cuidado meticuloso pudiera esconder la tristeza. Pero la voz dentro de mí ya no se callaba. Y entonces ocurrió algo más. Un día, mientras organizaba unos papeles viejos
En un baúl encontré una carta. Era de mi madre. Una que nunca supe que existía, estaba guardada dentro de una Biblia vieja entre las páginas del libro de Job, y escrita con la letra temblorosa que mi madre tenía los últimos años. La carta no tenía fecha, ni destinatario claro, pero su contenido me heló. En ella, mi madre hablaba del cansancio. Decía: a veces me duelen más las cosas que no dije que las que me hicieron. Callar por tantos años me llenó de piedras el corazón. Ojalá alguna de ustedes logre vivir con menos miedo que yo. Leí esa frase 10 veces. Me temblaban las manos. Nunca imaginé que mi madre, la mujer más obediente que conocí, había sentido eso, que había tenido pensamientos de libertad, que había deseado que alguna de nosotras rompiera el ciclo. La volví a leer esa noche y la noche siguiente y muchas más. Esa carta fue la chispa que encendió el incendio. Me senté frente al espejo, ese mismo espejo antiguo de marco redondo que tengo desde que me casé, y miré mi reflejo largo rato. Pensé en todo lo que no había dicho, en todo lo que me había tragado, los días enteros sin comer para que los hombres tuvieran suficiente, los golpes que escuché detrás de puertas cerradas, las veces que quise correr y no supe a dónde, los rezos que recité sin fe para no volverme loca. Pensé en los secretos que todas sabíamos y nadie nombraba, en las reglas que no estaban escritas, pero que se cumplían con precisión militar. Los hombres primero, las mujeres después, los hombres con voz, las mujeres con vergüenza, los hombres con derecho al cansancio, al enojo, a la tristeza, las mujeres con derecho a servir. Y entonces me di cuenta, yo había sido parte de eso. Yo también había repetido esas ideas sin querer. Yo también le dije a mi hija mayor una vez que a veces hay que aguantarse, mija, porque así es la vida. Y ese recuerdo me dolió más que cualquier otra cosa, porque entendí que, sin quererlo, también había perpetuado la cadena. Yo, que tanto sufrí en silencio, también enseñé a callar. También transmití ese veneno disfrazado de resignación. Y supe en ese momento que no podía seguir así, que si no decía mi verdad, si no la ponía fuera, aunque fuera para los pájaros del tejado o para las plantas del patio, me moriría con esa piedra en el pecho, y ya no quería más piedras, quería alivio. Esa carta de mi madre fue el primer gesto de ternura verdadera que recibí de ella, porque por primera vez sentí que me hablaba como mujer, no como madre distante, ni como vigilante del orden patriarcal, como una mujer rota, como una mujer cansada, como una mujer que no supo cómo escapar, pero que aún así quiso que nosotras, sus hijas, hiciéramos algo distinto. Y aunque ya no estaba viva, sentí su presencia tan fuerte como si estuviera sentada junto a mí. Me dieron ganas de llorar con ella, de abrazarla, de decirle: te entiendo, mamá, yo también me cansé. Desde entonces supe que tenía que contar mi historia, que tenía que romper el silencio, no solo por mí, sino también por ella, por Eustaquia, por tantas mujeres que nunca se atrevieron. No me importa si me creen o no, si piensan que exagero, si alguien de la familia se enoja por sacar los trapos al sol. Ya no quiero proteger mentiras,
Ya no quiero maquillar recuerdos. Quiero limpiar mi alma. Quiero que, aunque sea tarde, alguien escuche lo que fue crecer y vivir como mujer en una casa donde desde el primer suspiro ya sabías que tu vida no era tuya. Si hay algo que nunca se olvida, es la forma en que huele el miedo, no ese miedo puntual de un ladrón o un animal salvaje, sino el miedo que se respira como el polvo que se adhiere a la ropa, a la piel, a las pestañas. Ese miedo que aprendimos a reconocer incluso antes de saber hablar con claridad, ese que se volvía una segunda sombra en los rincones de la casa, en los pasos del pasillo, en el crujir de la madera bajo las botas de un hombre que no necesitaba levantar la voz para imponer la ley. Así era nuestra casa. Una casa grande, sí, con patio central, con lavadero de piedra, con gallinas que picoteaban la tierra caliente bajo el sol de la tarde. Pero también una casa pesada, triste, con un techo que parecía siempre un poco más bajo de lo que debía, como si no se pudiera respirar del todo en ella. Oh, allí crecimos mis hermanas y yo, no tanto viviendo como sobreviviendo, intentando no destacar, no incomodar, no hacer olas en un mar que ya de por sí era peligroso, aunque estuviera en calma. Mi padre era el centro de todo, no por cariño, ni por sabiduría, ni por nobleza. Era el centro porque todos girábamos alrededor de su voluntad. Era el tipo de hombre que caminaba lento, pero cada paso parecía retumbar como si llevara espuelas, aunque no las usara. Tenía una manera de mirar que bastaba para congelarte. No necesitaba pegar, aunque a veces también lo hacía, porque el castigo más efectivo era el del terror. Conocía cada uno de nuestros movimientos, cada uno de nuestros hábitos, y no porque le importaran, sino porque era su manera de controlar. Si una se demoraba 5 minutos más en la cocina, si otra servía la sopa con una expresión de cansancio, si la menor se reía más alto de lo normal, bastaba una sola mirada suya para que supiéramos que habíamos fallado. Y cuando él se levantaba de la mesa sin decir palabra, el silencio que dejaba atrás era más aterrador que cualquier grito. Mi madre Tomasa era como una figura de altar, siempre en su sitio, con el rostro sereno pero ausente. Su cuerpo estaba con nosotras, pero su mente parecía vivir en otra parte, como si se hubiera ido de esa casa hacía mucho tiempo y solo dejara un reflejo detrás. Nunca la vimos reír de verdad, apenas un gesto leve, un suspiro que podía confundirse con resignación. Ella nunca se quejaba, nunca alzaba la voz, nunca contradecía a mi padre y por eso era respetada. Pero no por amor, sino por miedo. A veces yo me preguntaba si alguna vez tuvo deseos, ilusiones, si había sido distinta antes de casarse. Pero nunca me atreví a preguntarlo, porque algo en su mirada decía que las respuestas no servirían de nada. Era como si nos dijera en silencio: no se ilusionen, niñas, esto es lo que hay. Las tareas del hogar eran nuestras desde pequeñas. A los 5 años ya pelábamos elotes, a los 6 ya barríamos el patio, a los 7 ya lavábamos ropa. Pero más que las tareas físicas, lo que más nos marcó fue la manera en que fuimos entrenadas para obedecer. La obediencia era el valor supremo. Nos enseñaron que una mujer que preguntaba era una desvergonzada
que una niña que se resistía era respondona y que nadie quería una hija respondona. A mí me encantaba leer cuando podía, claro, pero hasta eso fue motivo de advertencia. ¿Para qué tanto leer?, decía mi tía Gregoria, hermana de mi padre, cuando me veía con un libro prestado de la escuela. Vas a llenar la cabeza de ideas y luego no va a haber quien te quiera. Entonces escondía los libros bajo el colchón y solo leía cuando ya todos dormían, con la luz de una vela que cubría con un vaso para que no se notara desde la puerta. Mi hermana menor, Candela, era la única que parecía tener un espíritu un poco más rebelde. Era risueña, inquieta, y tenía esa costumbre de mirar directo a los ojos, como si no conociera el peso de la vergüenza. Pero incluso ella, con los años, fue apagándose. Recuerdo una vez que dijo algo que hizo reír a todos en la cocina, incluso a mi madre. Era algo tonto, una imitación de mi tío borracho, nada grave. Pero mi padre escuchó desde el corredor y aunque no dijo una palabra, solo su presencia bastó para que la risa muriera en seco. Candela bajó la cabeza, se mordió los labios y no volvió a bromear en semanas. Tenía apenas 9 años. A esa edad ya aprendimos que la espontaneidad era peligrosa, que la alegría debía ser medida, contenida, como todo lo demás. El comedor era el lugar donde más se sentía la jerarquía. Los hombres comían primero, siempre. Nosotras servíamos, luego esperábamos, y sólo cuando ellos se levantaban podíamos sentarnos a comer lo que quedaba. Nunca lo cuestionamos porque era la costumbre. Cuando alguna vez Candela se atrevió a preguntar por qué no podíamos sentarnos todas juntas, mi madre simplemente le puso una mano en el hombro y le dijo: «Así es la vida, hija». Y eso bastó. Así es la vida. 4 palabras que sirvieron durante décadas para justificar todo, desde los insultos velados hasta las injusticias más crueles. Todo era parte de esa vida que nos había tocado por haber nacido mujeres. Ni más ni menos. No existía un espacio íntimo. Las emociones eran tratadas como debilidades y las lágrimas como una falta de carácter. Cuando alguna de nosotras lloraba por cansancio, por tristeza o por algún miedo infantil, la reacción era siempre la misma: silencio, no consuelo, no preguntas, solo una mirada de mi madre que decía: «No hagas ruido», y una mirada de mi padre que decía: «No me hagas perder la paciencia». Así fuimos moldeadas, como barro bajo manos toscas. Cada gesto espontáneo era pulido, cada impulso natural era reprimido. Aprendimos a no hablar mientras comían, a no cruzar las piernas, a no interrumpir una conversación de hombres. Aprendimos que las opiniones no eran necesarias, que el deseo era pecado, que la risa debía ser baja y que la palabra no se pronunciaba nunca, salvo para negarse a sí misma. Recuerdo especialmente los domingos, el día de misa, el día de presentarse ante el pueblo como la familia respetable. Nos vestíamos con los trajes buenos, nos peinábamos con trenzas apretadas y caminábamos en fila detrás de mi padre como si fuéramos parte de un desfile. Nadie debía hablar, solo asentir, sonreír leve y mostrarse sumisa.
La iglesia era el único lugar donde me sentía un poco libre, curiosamente. Me gustaba el olor del incienso, la luz de las velas, los cantos. Era como si por una hora el mundo se volviera más suave. Pero incluso allí nunca dejábamos de representar el papel que nos tocaba, el de las mujeres decentes, obedientes, temerosas de Dios y del padre de familia. La adolescencia fue peor, porque el cuerpo cambia y el miedo también. Empezaron a vigilar cómo nos vestíamos, cómo caminábamos, a quién saludábamos. Un día, un muchacho del pueblo me dijo buenas tardes en la plaza, y esa noche mi padre me miró con tanto desprecio que sentí náuseas. No hizo falta que dijera nada, solo esa mirada, esa forma de fruncir el ceño, de morder el palillo de dientes con rabia, me hizo entender que yo había hecho algo imperdonable. Ni siquiera supe qué exactamente, solo supe que a partir de ese momento tenía que tener aún más cuidado, que una mujer no se pertenecía ni siquiera a sí misma. Que mi cuerpo, mis ojos, mi risa, todo podía ser juzgado, castigado, reprimido. La casa, con el tiempo, se volvió una prisión sin barrotes. Las ventanas estaban siempre cerradas, y aunque podíamos salir al patio, ya no lo hacíamos con libertad. Todo era control, todo era vigilancia. Y lo más duro era que ya nadie lo cuestionaba, ni siquiera Candela. Habíamos asumido que así era, que no había salida, que la sumisión era nuestro destino. Y lo que más me dolía no era la falta de amor, porque nunca esperé amor, sino la falta de aire, la sensación de estar siempre conteniendo la respiración, de vivir en una espera constante de que algo pasara, de que alguien nos viera, nos dijera, no tiene que ser así, pero nadie vino, nadie lo dijo, y nosotras seguimos viviendo así, día tras día, como sombras bien entrenadas, sin saber que lo que nos pasaba tenía nombre, que no era normal, que era violencia. La conciencia no llega como una luz repentina que todo lo ilumina. Llega primero como una duda tímida, como una grieta pequeña en la pared del pensamiento, una grieta que molesta, que inquieta, pero que una aprende a ignorar. Y sin embargo, con los años, esa grieta se agranda, se cuela la luz, pero también el frío, y poco a poco, lo que antes parecía firme y sólido, comienza a tambalear. Así fue como empecé a sospechar que aquello que llamábamos vida no era vida, sino una especie de condena heredada. No fue un momento exacto, no fue una frase dicha, ni una bofetada concreta, ni una escena escandalosa. Fue una acumulación de cosas pequeñas, de miradas cansadas, de cuerpos encorvados, de sueños no pronunciados. Fue el eco del vacío, repetido tantas veces que ya no podía fingir que no lo escuchaba. Tendría unos 17 años. Mis hermanas mayores ya estaban casadas, cada una en su propio martirio doméstico, repitiendo el guión que nos habían dado sin posibilidad de improvisar. Yo era la siguiente. Mi padre ya hablaba con algunos vecinos, tanteando candidatos, hombres trabajadores, según él, hombres serios, hombres de orden. Esos hombres jamás nos miraban a los ojos, solo preguntaban por la dote
por las tierras, por la fertilidad de nuestras madres. Y cuando se marchaban, mi padre asentía con satisfacción, como quien ha hecho un buen negocio. Recuerdo el día en que me dijo sin mirarme: «Don Julián quiere venir a hablar contigo el domingo. Vístete decente». No me preguntó qué pensaba, qué sentía. Solo lo dijo, como quien ordena barrer el patio. Y yo, por primera vez, no solo sentí miedo, sentí náusea, sentí asco, sentí que algo dentro de mí se rompía, como una tela rasgada por la mitad. No dije nada, por supuesto. No había espacio para el escándalo. Pero esa noche no dormí. Di vueltas en la cama de madera que compartía con Candela, escuchando su respiración tranquila, preguntándome si ella también pensaba en huir. No sabía a dónde, no tenía dinero, no conocía a nadie fuera del pueblo, pero por primera vez la idea de quedarme me pareció peor que la de desaparecer, y ahí empezó la grieta verdadera, porque hasta entonces había sentido tristeza, miedo, hasta desesperación, pero esa noche sentí rabia, una rabia nueva, caliente, pura, no contra mi padre solamente, sino contra todos, contra mi madre por callar, contra mis tías por repetir las mismas frases, contra las vecinas por mirar hacia otro lado, contra las paredes que todo lo veían y todo lo callaban. Pasaron días. Don Julián vino. Me miró como quien observa una yegua en venta. Tenía casi 50 años, la barba mal recortada, los dedos manchados de tabaco. Habló poco, pero su mirada me recorrió sin pudor. Me sentí desnuda, violentada sin haber sido tocada. Mi madre nos sirvió café y buñuelos como si fuera una celebración. Yo apenas probé bocado. Esa tarde, cuando se fue, le dijo a mi padre que le avisaría pronto. Mi padre sonrió, y yo, apenas cerraron la puerta, subí al desván donde guardábamos las cobijas viejas. Me senté en el suelo y lloré. Lloré como no lloraba desde niña, pero no fue un llanto manso. Fue un llanto furioso, tembloroso, el llanto de una bestia enjaulada. En esos días empecé a fijarme en otras mujeres del pueblo. Comencé a verlas con nuevos ojos. La señora Eloísa, que cojeaba desde el parto de su tercer hijo, la tía Rufina, que hablaba sola mientras tejía, como si su mente se hubiera cansado de tanto callar, la panadera del mercado, que siempre tenía moretones escondidos bajo las mangas. Las vi y entendí que todas lo llevaban algo roto por dentro, que no éramos excepciones, que el dolor era común, que la resignación era una epidemia. Pero también vi otras, pocas, contadas con los dedos, que eran diferentes. La maestra nueva, una mujer que venía de otra ciudad, hablaba con fuerza, vestía sin pedir permiso y cuando miraba lo hacía sin bajar la cabeza. Algunos decían que era una descarada, otros que no tenía familia que la educara. Pero yo la miraba con envidia, con admiración, con algo parecido a la esperanza. Empecé a quedarme más tiempo en la escuela. La maestra, doña Laura, notó mi interés. Me prestaba libros, me dejaba escribir en su cuaderno cuando terminaba mis tareas. Una tarde me preguntó si quería seguir estudiando. Le dije que sí, pero bajito, como si estuviera cometiendo un pecado.
Ella me miró largo rato, como si supiera lo que pesaba sobre mis hombros. No se lo digas a nadie, me dijo, pero sigue leyendo. Y yo lo hice. Cada noche, cada página era como una ventana abierta. Descubrí que existían otros mundos, otras ideas, otras formas de vivir, que había mujeres que hablaban, que escribían, que huían, que peleaban, y aunque yo no sabía cómo hacerlo, al menos ya sabía que existía la posibilidad. Pero la casa seguía siendo la misma, y yo seguía siendo la hija obediente, la que servía la comida, la que cosía en silencio, la que se callaba cuando los hombres hablaban. Nadie notaba mi despertar, solo Candela, una noche, me dijo en voz baja: «Ya no eres igual». No supe qué responder. Tal vez era cierto, tal vez ya no era igual, tal vez había comenzado a romperme por dentro, no como una vasija que se quiebra de golpe, sino como una semilla que rompe la tierra para salir a la luz. Y luego vino la revelación más grande, la que ya no me permitió volver atrás. Fue una tarde cualquiera. Mi madre y yo lavábamos ropa en el lavadero. El sol caía a plomo y el agua estaba helada. Ella tenía las manos agrietadas y de pronto se detuvo. Se quedó mirando el río y dijo algo que me marcó para siempre. No me miró, no cambió el tono de voz. Solo dijo: «Yo también quise huir una vez, pero no supe a dónde». Y siguió tallando. Yo me quedé paralizada. No sabía si había oído bien. No supe qué decir, pero esas palabras me perforaron el alma, porque por primera vez supe que no era solo yo, que ella, mi madre, la mujer que parecía estatua, también había sentido lo mismo, que no estaba loca, ni malagradecida, ni enferma, estaba viva, y estar viva para una mujer como nosotras era ya una forma de rebelión. Desde entonces nada fue igual. Mi cuerpo seguía haciendo lo mismo, sirviendo, limpiando, obedeciendo, pero mi mente ya no. Mi corazón se aceleraba con cada idea nueva, con cada sueño robado. Ya no me bastaba con sobrevivir, quería vivir, y supe, sin lugar a dudas, que lo que habíamos vivido no era normal, que lo que se nos exigía no era justo, que lo que yo sentía no era vergüenza, era dignidad queriendo salir. A veces pienso que lo más cruel no es lo que te hacen los hombres que mandan, que gritan o que golpean. Lo más cruel es lo que te hacen los que deberían protegerte y no lo hacen. Es ese silencio que viene de quienes te conocen desde que eras niña, que vieron tu primera fiebre, tu primer miedo, tu primera caída, y aún así eligen mirar hacia otro lado cuando te estás quebrando por dentro. La verdadera traición no siempre grita ni pega. A veces solo calla. Y en mi casa el silencio de las mujeres fue una de las formas más dolorosas de violencia, porque si bien fue mi padre quien nos impuso las reglas, fue mi madre quien las mantuvo, quien las repitió, quien nos enseñó a obedecerlas sin cuestionar, no por maldad, estoy segura de eso, sino por miedo, por agotamiento, por una resignación tan profunda que ya no sabía distinguir entre lo correcto y lo soportable. Después de aquella revelación junto al lavadero, cuando mi madre sin mirar,
confesó que una vez quiso huir. Pensé ingenuamente que algo entre nosotras cambiaría, que abriría su corazón, que me contaría más, que podríamos compartir el dolor como dos mujeres que por fin se reconocen. Pero no, esa fue la única frase que pronunció. Nunca la repitió, nunca volvió a mencionarlo. Cuando, en las noches intentaba acercarme, buscarla con los ojos, ella desviaba la mirada, fingía ocuparse con alguna costura, cerraba la puerta del cuarto con más fuerza de la necesaria. Era como si se avergonzara de haber dejado escapar esa pequeña verdad, como si haberse mostrado humana fuera una falta que debía corregir enseguida. Y fue entonces cuando comencé a ver las grietas con más claridad, no solo en mi madre, sino en todo el sistema que nos rodeaba. Las mujeres mayores repetían frases que ahora me resultaban ofensivas, dolorosas. El hombre es así, hay que entenderlo, decían, cuando un marido se emborrachaba y rompía cosas. Lo importante es que traiga pan a la casa. Susurraban cuando una vecina llegaba con el ojo morado. Yo escuchaba y sentía cómo dentro de mí crecía una furia sorda, porque no era solo la violencia física, era la emocional, la cotidiana, la estructural, era ver cómo todos los días nosotras teníamos que tragarnos el orgullo, las palabras, los deseos. Y nadie decía nada. Nadie defendía a nadie. Éramos como soldaditas en una guerra que nadie nos explicó, obligadas a combatir por una causa que ni siquiera entendíamos. Fue en ese tiempo cuando comencé a fijarme más en los detalles, en las reacciones pequeñas. Observaba a mi madre más que nunca, y cuanto más la miraba, más me dolía. Me dolía su forma de moverse, siempre rápida, siempre precisa, como si temiera equivocarse. Me dolía cómo se peinaba, siempre igual, con el cabello apretado, tirante, sin una hebra, fuera de lugar. Me dolía su espalda encorvada, su voz baja, sus manos que temblaban apenas con un ruido fuerte. Pero lo que más me dolía era cómo evitaba mirarme a los ojos, como si temiera que yo descubriera algo que ella ya no podía sostener. En las tardes, cuando mi padre salía al campo o a las reuniones con los hombres del pueblo, yo buscaba momentos para hablar con Candela. Ella era la única que todavía no se había rendido del todo. La notaba inquieta, como si su alma tampoco pudiera aceptar del todo lo que vivíamos. Le conté algunas cosas, no todo, pero sí lo suficiente para que entendiera que yo ya no estaba conforme. Ella me escuchaba en silencio, me miraba con esos ojos grandes, negros, que siempre parecían estar al borde del llanto. ¿Y qué podemos hacer?, me preguntó una vez. ¿A dónde vamos a ir? No supe qué responder, porque la verdad era esa, no había salida. No teníamos dinero, no teníamos amigos fuera del pueblo, no teníamos redes, pero al menos hablar ya era un comienzo. Al menos no estábamos solas en el pensamiento, pero incluso esos pequeños espacios de complicidad fueron desapareciendo. La presión de mi padre crecía. Empezó a hablar cada vez más seguido de mi matrimonio con don Julián. Decía que era un hombre decente, que tenía tierras, que sabría mantenerme a raya si me ponía rebelde. Cada vez que lo decía, lo miraba con más desprecio, aunque nunca se lo mostraba. Por dentro, cada palabra suya era un latigazo.
Pero lo que me rompió por completo fue la actitud de mi madre. Una noche, después de cenar, me tomó del brazo suavemente y me llevó al patio. Estaba oscuro y apenas se veía con la luz de la luna. Me habló sin mirarme. Me dijo: «Tu padre ya arregló todo. No hay vuelta atrás. Sé buena esposa. No hagas lo que yo hice». No entendí. «¿Qué hiciste tú?», le pregunté. «Nada», respondió. «Ese fue mi error». Y se fue. Me dejó ahí, con la garganta cerrada, con las lágrimas quemándome los ojos, con un nudo en el estómago que no se deshizo por semanas. Después de eso, sentí que algo en mí se apagó. Ya no lloraba, ya no discutía, ya no intentaba hablar con Candela ni con nadie. Me convertí en un cuerpo obediente, como querían, pero por dentro mi mente no se callaba. Pensaba sin parar. Pensaba en la carta de mi madre, que encontraría años después, en su confesión silenciosa, en todo lo que pudo ser y no fue. Pensaba en cómo una mujer puede vivir 80 años sin que nadie la conozca de verdad. Y sobre todo, pensaba en cómo evitar ese destino para mí. Pero el tiempo pasaba y la boda se acercaba y yo sentía que me ahogaba en vida. Un día, mientras limpiaba el altar de la iglesia donde ayudábamos los domingos, el Padre Salvador se me acercó. No era un hombre joven, pero tenía una mirada amable. Me preguntó si me sentía bien. Dije que sí. Me miró un momento en silencio. «Tus ojos dicen otra cosa», dijo. No respondí. No sabía qué decir. Nadie antes había notado mi tristeza, nadie la había nombrado, y que un hombre, además, lo hiciera, me desconcertó. Él estaba en su silla de siempre, medio dormido, envuelto en una manta. Cuando me acerqué, abrió los ojos. Me miró y supe que me reconocía, porque sonrió, porque dijo mi nombre. «Magdalena», repitió, como si fuera una oración. No respondí. Me puso una mano en el hombro y dijo: «A veces Dios no habla con gritos, sino con incomodidad. Escúchate». No fue una solución, pero fue la primera vez que alguien me autorizó a escucharme, a considerar que lo que yo sentía no era capricho, sino una señal. Volví a casa confundida, asustada, pero con una chispa dentro, y esa chispa no se apagó. A partir de ahí empecé a escribir, en cuadernos viejos, con lápiz mordido, a escondidas, en la noche. Escribía todo lo que sentía, escribía para no volverme loca, para no olvidar quién era, para saber que aún estaba viva, y así, con palabras guardadas, con pensamientos prohibidos, empecé a construir una pequeña resistencia, invisible, silenciosa, pero mía, y fue así, entre la traición del silencio materno, la presión patriarcal y la necesidad desesperada de no desaparecer en vida, que se fue formando dentro de mí la certeza de que no debía resignarme, que si bien no podía cambiar mi mundo en ese momento, debía al menos dejar constancia, porque si yo no hablaba, si yo no escribía, si yo no dejaba una huella, entonces ese sistema de servidumbre se repetiría una vez más como un mal sueño, y eso no lo podía permitir. La noche antes de la boda no dormí, no por nervios, no por emoción, no por ilusión,
sino porque el miedo había alcanzado una intensidad que ya no era solo mental o emocional, sino física. Me ardía la piel, sentía el estómago revuelto, como si tuviera veneno dentro. Tenía la garganta seca, los pies fríos, la cabeza llena de pensamientos que giraban sin parar. Había llorado durante la tarde, a escondidas, en el desván, donde nadie podía oírme, donde guardábamos los trapos viejos y los recuerdos que nadie quería. Había apretado los dientes con tanta fuerza que sentía la mandíbula entumecida. Sabía que en unas horas todo cambiaría, que al amanecer comenzaría una vida que no quería, con un hombre que no conocía ni respetaba, en una casa ajena, bajo otras órdenes, otras sombras. Pero lo que más me aterraba no era ese hombre ni su posible violencia, era la certeza de que al dar ese paso, al obedecer ese mandato, algo dentro de mí moriría para siempre. Esa última parte de mí que aún creía en la posibilidad de ser libre, de vivir por elección y no por deber. En la mañana, cuando me pusieron el vestido blanco, el mismo que había usado una de mis primas y que ahora me quedaba grande en los hombros, no dije una palabra. Mi madre me peinó con manos torpes, sin cariño, no por falta de amor, sino porque ese momento también era una humillación para ella. Yo lo sabía, sabía que se estaba obligando a hacer lo que su corazón no podía. La vi en el espejo, con el rostro pálido, los ojos apagados, y sentí compasión por ella, pero también rabia. Porque aunque había sido una víctima, también era cómplice, porque no había hecho nada por detener esa boda, aunque sabía, aunque sentía, aunque hubiera querido lo contrario. Cuando terminó de ajustar el moño, me dijo en voz baja: «Sé fuerte». Eso fue todo. Ni una caricia, ni una bendición, ni una lágrima. Solo esa orden, como si la fuerza fuera la única virtud posible para una mujer condenada. Salimos de casa y caminamos hacia la iglesia. El pueblo nos miraba con la curiosidad de siempre, con esa mezcla de chisme y celebración que tienen las bodas en lugares pequeños. Todos sonreían, todos bendecían, todos fingían, pero yo caminaba como quien va al matadero. No veía los rostros, solo escuchaba los pasos, los murmullos, el crujir de la tierra seca bajo mis zapatos prestados. Entramos a la iglesia y allí estaba él, don Julián, con su traje negro, su barriga apretada, su expresión seria, como si estuviera firmando un contrato de ganado. Me miró una sola vez, me evaluó, asintió con la cabeza, y supe que para él yo era solo una pieza más en su propiedad, un objeto útil, joven, domesticable. El sacerdote empezó la misa. La iglesia, que siempre me había dado un poco de consuelo con su incienso y su penumbra, ahora me parecía una cárcel. Cada palabra que salía del altar me hería. Amarás y obedecerás. Serás fiel hasta que la muerte los separe. Y yo, por dentro, gritaba. No se notaba. Por fuera, mi cuerpo seguía el ritual. Manos juntas, cabeza baja, silencio obediente. Pero por dentro, un grito largo y feroz me rasgaba el pecho. No podía respirar. No podía más.
No quería seguir, no quería afirmar, no quería decir sí, no quería que mi vida terminara ahí, en esa ceremonia vacía, en esa farsa bendecida por todos. Y entonces ocurrió lo impensable. Cuando el sacerdote me hizo la pregunta, esa pregunta que debía tener una sola respuesta, un sí rápido y dócil, me quedé en silencio. No respondí. La iglesia entera se tensó. Se hizo un silencio espeso. Todos me miraron. Sentí los ojos de mi padre clavados en mi nuca, la respiración contenida de mi madre, el desconcierto del sacerdote, el fastidio de don Julián. Me repitieron la pregunta: ¿aceptas a este hombre como tu esposo? Y entonces, por primera vez en mi vida, dije lo que nunca había dicho. Dije, no. No lo grité, no lo lloré, solo lo dije con una voz firme, baja, temblorosa, pero real. El escándalo fue inmediato. La gente murmuró. El sacerdote balbuceó algo. Don Julián se puso rojo como un tomate. Mi padre se levantó de la banca y caminó hacia mí con paso rápido, violento. Yo no me moví. Esperé el golpe. Estaba segura de que vendría, pero no llegó. En su lugar, me agarró del brazo con fuerza, me arrastró hacia la salida, me insultó en voz baja, me llamó desagradecida, malcriada, maldita. No recuerdo cómo salí de la iglesia, solo sé que de pronto estábamos en casa y que él me empujó al suelo, que me gritó, que quiso levantar la mano, pero no lo hizo, y yo, en el suelo, sucia, despeinada, con el vestido rasgado, supe que ya no me importaba, porque había dicho no, porque había roto algo, porque aunque me castigaran, aunque me encerraran, aunque me borraran del mapa, yo ya no era la misma. Los días siguientes fueron un infierno. Mi padre no me dirigió la palabra. Mi madre lloraba en silencio. Mis hermanas me evitaban. Nadie en el pueblo me hablaba. Me convertí en la vergüenza de la familia, en la mujer que se echó a perder. Me decían que ya nadie me querría, que me moriría sola, que nadie respetaría a una mujer que rechaza a un hombre decente. Pero por dentro yo sentía algo que no había sentido nunca: alivio. Por primera vez mi cuerpo me pertenecía, mi voz me pertenecía. Y aunque no sabía qué iba a hacer con eso, al menos sabía que existía. Con el tiempo todo se calmó. La familia cerró filas. Se inventó una excusa, se culpó a don Julián, se escondió el escándalo, pero yo ya no volví a ser la misma. No volví a ser dócil, no volví a tragarme las palabras. Empecé a escribir más, a leer más, a mirar más allá de las rejas invisibles de esa casa. Ya no podía salir sin consecuencias, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre, porque ese día, al decir no, no solo rechacé a un hombre, rechacé un sistema, rechacé una condena, rechacé el destino que me habían escrito desde antes de nacer. Y eso, para mí, fue el acto más sagrado de mi vida. Con los años, aprendí que no todas las victorias se celebran con aplausos. Algunas se viven en silencio, como una brasa que se mantiene viva dentro del pecho, una brasa que te calienta el alma en las noches frías de la vejez. No me fui de esa casa enseguida,
No tuve un final heroico ni un escape de película. Me quedé por necesidad, por falta de medios, porque en ese tiempo no había refugios, no había ayudas, no había mujeres que pudieran sostener a otras más allá de un rezo o un suspiro. Pero dentro de mí ya no era la misma. Viví los años que siguieron como una espectadora de mi propia vida, cumpliendo con los deberes, ayudando a mi madre cuando enfermó, atendiendo a los sobrinos que venían de visita, fingiendo cierta normalidad, pero siempre con ese no, latiendo como un tambor suave dentro de mí, recordándome que una vez elegí, una vez fui libre. Mi padre murió sin pedirme perdón, nunca mencionó aquella boda interrumpida. Fue como si el tiempo lo hubiera borrado de su memoria, o como si él mismo hubiera decidido ignorarlo por vergüenza o por orgullo. Hasta su último día conservó esa forma de imponerse, de hacerse temer, aunque ya era un hombre débil, encorvado, dependiente de nosotras para que le sirviéramos el caldo, le cortáramos las uñas, le alcanzáramos la manta. Y aún así, incluso en la enfermedad, no abandonó su lugar de patriarca. Murió como vivió, sin mirar atrás, sin preguntarse si su forma de criar fue justa, si nos dejó heridas que nunca sanarían, y tal vez lo sabía. Tal vez por eso nunca volvió a tocar el tema, porque en el fondo, incluso los hombres más duros sienten el peso de su crueldad cuando ya no pueden sostenerla con autoridad. Mi madre murió un año después. Con ella fue diferente. Sus últimos meses fueron de mucho silencio, pero también de miradas largas, de gestos pequeños. Nunca me pidió perdón, pero me tocaba la mano cuando creía que dormía. Me acariciaba el cabello cuando me agachaba a recogerle algo. En su forma limitada me mostró cariño y el día que se fue, la abracé y le dije que la entendía, no porque todo fuera justificable, sino porque la vida que le tocó fue aún más dura que la mía, porque ella no tuvo ni siquiera la posibilidad de decir no, porque su rebeldía murió antes de nacer, porque su alma fue colonizada desde niña por las mismas ideas que luego nos impuso. Y aunque me dolió, también supe perdonarla. Nunca me casé. Lo intenté, años después, con un hombre bueno, pero no pude, no porque le temiera, sino porque ya estaba acostumbrada a la soledad, a la libertad. Había aprendido a disfrutar mi espacio, mi silencio, mis decisiones. Trabajé en lo que pude, ayudé a otras mujeres cuando me preguntaban cosas. Me hice la costumbre de leer cada noche, de escribir en mis cuadernos. Muchos me veían como una señora rara, como una mujer soltera, sin hijos, sin historia de amor. Y sí, puede que no haya tenido un gran amor romántico, pero encontré otro tipo de amor. El amor propio, el respeto por mí misma, la calma de saber que mi vida, aunque rota, fue mía. Hoy, a mis 86 años, me despierto temprano, me hago mi café, riego las plantas y me siento en la mecedora del patio a ver cómo cambia la luz. A veces me visita alguna sobrina nieta, me preguntan cosas, me miran como si yo fuera un mueble antiguo con secretos. Y yo sonrío, porque sí, tengo secretos, tengo verdades, tengo historias, pero ya no me pesan,
porque al contarlas, al escribirlas, al nombrarlas, se han transformado. Ya no son heridas abiertas, son cicatrices, y las cicatrices son la forma en que el cuerpo dice: aquí dolió, pero ya no duele más. Cuando decidí hablar no fue por venganza, fue por limpieza, porque no quería morirme llena de palabras que nunca salieron, porque no quería ser una más de esas mujeres que mueren con el alma apretada, porque creo de verdad que cada mujer que rompe el silencio, aunque sea tarde, aunque nadie la escuche, abre una puerta para las que vienen detrás. No soy una santa, no soy una heroína, no soy una víctima pura. Soy una mujer que sobrevivió, y a veces solo eso ya es una victoria. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, miro mis manos arrugadas sobre el cuaderno. Ya no tiemblan, están quietas, como si supieran que finalmente todo ha sido dicho. No tengo miedo de lo que piensen, no me importa si me creen, porque esta es mi historia, mi verdad, y nadie puede quitármela.